Norma Internacional de Auditoría 700 revisada. Norma Internacional de Auditoría 700 revisada. Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público certificado en auditoría internacional por The Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la NIC para las pymes por la Asociación Interamericana de Contabilidad. El alcance de la NIA 700 revisada tiene que ver con las responsabilidades que tiene el auditor de formarse primero que todo una opinión sobre los estados financieros históricos, y también esta NIA trata de todo lo que tiene que ver con la estructura y el contenido del informe de auditoría sobre los estados financieros no modificado, es decir, el informe favorable. La NIA 701, que fue incorporada y que dio motivo a que se revisaran varias de las normas internacionales de auditoría, tiene que ver con la obligación que tiene el auditor de comunicar cuestiones clave de auditoría, pero para las empresas del grupo 1, es decir, las empresas cotizadas. La NIA 705 revisada trata sobre el informe modificado, y la NIA 706 revisada trata de la estructura y contenido del informe cuando se expresa una información con un párrafo de énfasis, un párrafo de otras cuestiones. Otras NIA tienen requerimientos que tienen que ver cuando se aplica el informe de auditoría, pero básicamente estas son las fundamentales. Esta NIA 700 revisada es aplicada sobre un conjunto completo de estados financieros, y que son, como todos bien saben, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas correspondientes a estos estados que forman parte del quinto estado. También hay unas NIA que tienen particularidades. La NIA 800 en cuanto a cuando se habla de marcos de información con fines específicos. La NIA 805 son las consideraciones cuando es un solo estado financiero, un elemento del estado financiero. Pero esta NIA 700 revisada también tiene efectos sobre esas dos NIAs que son muy específicas. ¿Qué busca la NIA 700 revisada? Estandarizar a nivel mundial y ser congruente. Todos los auditores del mundo tienen que presentar un informe de auditoría de estados financieros históricos basados en la NIA 700R y son iguales, tienen la misma estructura para que haya una mejor comprensibilidad por parte de los usuarios del informe del auditor a nivel mundial. ¿Cuáles son los objetivos del auditor establecidos por la norma internacional de auditoría 700 revisada? Estos son, primero, formarse una opinión sobre los estados financieros basado en la evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia suficiente y competente extraída durante todo el trabajo de campo de auditoría, y expresar una opinión con claridad mediante un informe escrito. En este caso, este informe es un informe sin ningún tipo de modificación, es un informe no modificado. También se le conoce como un informe limpio o un informe favorable. Las definiciones que la NIA 700 revisada trae son las siguientes. Estados financieros con fines generales son aquellos que están preparados de conformidad con un marco de información con fines generales, de propósito general. Marco de información con fines generales o de propósito general es el que está diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios o stakeholders. Este marco puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Ya sabemos que la imagen fiel es un marco basado en principios, y el marco de cumplimiento es un marco basado en normas. El marco de imagen fiel es el marco de información que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y además reconoce en forma implícita o explícita que para lograr la presentación fiel de los estados financieros puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la específicamente requerida por el marco.
Eso es basado en el juicio profesional de la dirección. Y también reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los estados financieros. Se espera que esto sea necesario solamente en circunstancias extremadamente poco frecuentes. Estas dos condiciones son las que le dicen que es un marco basado en principios, a diferencia de un marco basado en normas. El marco de cumplimiento se refiere a un marco que requiere el cumplimiento estricto de sus requerimientos. Por lo tanto, no se pueden contemplar las dos posibilidades anteriores que se establecían un juego, o sea que la dirección puede, basada en su juicio profesional, tomar una u otra decisión. En cambio, el marco de cumplimiento es estricto. Opinión no modificada o favorable es la opinión que expresa el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Estados financieros en la NIA 700 revisada se refiere a un conjunto completo de estados financieros con fines generales y, por supuesto, con sus notas explicativas. Las notas explicativas incluyen el resumen de políticas contables significativas y cualquier otra información explicativa que necesiten los usuarios de la información financiera para entender dichos estados financieros. Los requerimientos del marco de información financiera aplicable determinan la estructura y el contenido de los estados financieros y lo que constituye un conjunto completo de estados financieros. En la NIA 700 revisada, las normas internacionales de información financiera, o NIF, hacen referencia a las que emite el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, la IASB, y las normas internacionales para el sector público, que se refieren a las normas internacionales que emite el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público, las IPSAS-B. Esas son las dos organizaciones que emiten normas de tipo de información financiera que es requerimiento. Ahora sí, los requerimientos para formarse la opinión sobre los estados financieros. El auditor debe concluir si obtuvo una seguridad razonable si los estados financieros en todo su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Para llegar a esa conclusión, el auditor tendrá en cuenta que, de acuerdo a la NIA 330, que es cómo hacer frente a los riesgos identificados y valorados, si él ha obtenido evidencia suficiente y adecuada sobre esos riesgos de incorrección material debida a fraude o error. La conclusión del auditor, de conformidad con la NIA 450, sobre si esas incorrecciones que él detectó, identificó y detectó y que valoró como materiales en forma individual o de forma agregada, han sido o no han sido corregidas. Y otra situación que tiene que tener en cuenta, un otro requerimiento que tiene que tener en cuenta, es que todas las evaluaciones que le exige la NIA 700 revisada. El auditor es obligatorio que evalúe si los estados financieros se prepararon en todos los aspectos materiales de conformidad con lo que dice el marco de información financiera aplicable. Esta evaluación tiene que tener en cuenta los aspectos de tipo cualitativo de las prácticas contables de la entidad y los indicadores de posibles sesgos en los juicios de la dirección, porque es un marco de aplicación de principios. En especial, teniendo en cuenta que estos requerimientos del marco, el auditor debe evaluar como procedimiento si los estados financieros revelan en forma adecuada las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas, que si las políticas contables que fueron seleccionadas y aplicadas tienen coherencia con el marco de información que se está aplicando y además si son de calidad, si las estimaciones contables realizadas por la entidad son razonables, si la información presentada en los estados financieros es importante, relevante,
fiable, es una representación fiel, si es comparable, si es comprensible, es decir, si cumple con los atributos de calidad fundamentales y de mejora que establece el marco conceptual para la información financiera. Si los estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios que van a tomar decisiones entender el efecto de esas operaciones y hechos que resultan materiales sobre la información que se contiene en los estados financieros. Y por último, si la terminología empleada en los estados financieros, incluido el título de cada estado financiero, es adecuada. Todos esos son requerimientos obligatorios de la NIA 700 revisada. Cuando los estados financieros sean preparados con el marco de imagen fiel, que es el que nos rige en Colombia, la evaluación que se requiere también incluye la evaluación si los estados financieros presentan una representación fiel. Son fieles, una representación fiel. Al evaluar si los estados expresan la imagen fiel, es obligatorio, es una característica que debe tener en cuenta el auditor, de que considerar si la presentación, estructura y contenidos globales de los estados financieros y si los estados financieros, incluidas sus notas explicativas, presentan las transacciones y hechos subyacentes de modo que logren la presentación fiel. Todo está enfocado a ese atributo fundamental de calidad que se llama representación fiel o la fiabilidad de los estados financieros. También el auditor debe evaluar si los estados financieros que él examinó describen el marco de información financiera aplicable o hacen referencia a él de manera adecuada. O sea, se tiene que decir que se está aplicando el marco NIF, por ejemplo. ¿Cuáles son los tipos de opinión que va a expresar? El auditor expresará una opinión no modificada que está reglamentada por esta NIA 700 revisada, que también se llama opinión limpia o favorable, cuando él concluya, que se convenza de que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco aplicable. Es decir, que si bien hay desviaciones, hay incorrecciones, esas incorrecciones no son materiales y por lo tanto los estados financieros están muy cerca de lo que establece el marco conceptual. Él debe expresar, en caso contrario, una opinión modificada usando la NIA 705 revisada cuando concluya sobre la base de la evidencia que él obtuvo que los estados financieros en conjunto no están libres de incorrección material o que no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en sus conjuntos estén libres de incorrección material. Es decir, él usa la NIA 705 revisada cuando obtiene evidencia suficiente y adecuada de que no hay, o sea, de que hay incorrecciones de tipo material en los estados financieros y cuando no puede obtener evidencia suficiente y adecuada de que son razonables o de que no son razonables. Esa es la situación para aplicar la NIA 705 revisada. Si los estados financieros que se preparan de conformidad con los requerimientos de imagen fiel no logran la presentación fiel, el auditor, como siempre, él tiene que discutir este aspecto con la dirección y dependiendo de lo que diga el marco de información financiera y el modo en que se resuelva esta cuestión con la dirección, él debe determinar si necesita expresar una opinión modificada usando la NIA 705 revisada o no debe hacerlo. Cuando los estados financieros son preparados de conformidad con un marco de cumplimiento que, como sabemos, es basado en el cumplimiento estricto de las normas, no hay lugar a aplicación de principios, no se requiere que el auditor evalúe si los estados financieros logran la presentación fiel, porque ese no es el propósito de un marco de cumplimiento. Sin embargo, en circunstancias muy escasas, muy poco frecuentes, el auditor llega a concluir que los estados financieros inducen a error, porque en el caso de los marcos de cumplimiento no se va a la presentación bien, sino a si inducen o no inducen a error. Él discutirá como se ha establecido con la dirección y dependiendo del modo que como se resuelva esa cuestión, él debe determinar si lo pone de manifiesto en su informe de auditoría sobre información financiera basada en un marco de cumplimiento y el modo que lo debe hacer.
Ahora bien, ¿cómo es el informe de auditoría? Esta es la estructura obligatoria, no puede cambiarse, porque ese es el propósito de la NIA 700, del informe del auditor, de acuerdo a la NIA 700 revisada, que todos los informes de todos los auditores del mundo que aplican la NIA sean iguales. Entonces, primero que todo, el informe tiene que ser escrito. Cuando se hacen auditorías basado en las normas internacionales de auditoría, el informe debe llevar, primero que todo, un título que explique que se trata de un informe de un auditor independiente de la entidad. Tiene que tener un destinatario y va dirigido al destinatario correspondiente según lo que se estableció en el contrato o encargo de auditoría según la NIA 210. Debe tener una opinión del auditor. Todas esas son los dos, el título y el destinatario, son preliminares. Ahora sí vienen las secciones en las cuales debe estar contenida la estructura. Esa estructura no puede variarse. La primera sección es la opinión del auditor. Debe contener una opinión del auditor y debe tener el título opinión. Así debe ser, es obligatorio. Además, la sección de la opinión del informe debe tener también identificar la entidad cuyos estados financieros están siendo auditados, manifestar que los estados financieros han sido auditados, identificar el título de cada estado financiero que comprende, remitir a las notas explicativas y al resumen de políticas contables significativas y especificar la fecha o el periodo que cubre cada uno de los estados financieros que comprenden los estados financieros. Entonces debe ir así, obligatorio, es una estructura que no se puede omitir. Es posible que se le agregue donde dice opinión favorable, es posible, pero mínimo debe llevar esto. Además, cuando se expresa una opinión no modificada, o sea, la favorable, sobre los estados financieros históricos que se preparan de acuerdo al marco de imagen FIAN, se van a utilizar y sugiere la NIA 700 las siguientes frases que pueden ser equivalentes. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos sus aspectos materiales. Ahí viene todo lo que tiene que ver las fechas, los nombres de la entidad, de conformidad con, y ahora sí, el marco de información que estamos aplicando. En este caso sería el marco de las normas internacionales de información financiera o marco para la información financiera 2018. Esa es una frase que se puede usar, es una sugerencia. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan la imagen fiel de, entonces ahí se establecen los generales de la empresa que se está auditando, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esas son sugerencias que trae la NIC, la norma internacional de auditoría 700 revisada, pero son equivalentes, se puede usar cualquiera de las dos, no es obligación usarlas exactamente tal como está, pero sí tiene que tener, no pueden desviarse de ese sentido. Para expresar una opinión no modificada o favorable sobre los estados financieros, la opinión del auditor debe indicar que los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con el marco que se aplica. En este caso hay una coherencia con la NAGA relativa a la información financiera, la NAGA de la ley 43, que nos dice que se tiene que hacer exactamente lo mismo. Entonces decimos que la NAGA es general y esta parte es específica sobre el informe. Cuando el marco de información aplicable que se hace referencia no sean las NIP, que son las emitidas por la IASB, o no sean las normas internacionales para el sector público emitidas por la IPSA-B, en la opinión del auditor se debe identificar el país de origen del marco de información financiera. Luego sigue otra sección, después de la opinión sigue una sección obligatoria y en ese orden, fundamento de la opinión. Debe incluir, dice la NIA 700, una sección después de la sección de opinión con el título fundamento de la opinión. Usted puede poner como auditor opinión favorable y a continuación, después de que se cumplan con los requisitos de la NIA 700 revisada, otra sección con el título fundamento de la opinión
favorable. Eso se le puede agregar la palabra. Entonces, en esta sección, obligatorio, por favor, obligatorio, y en el mismo orden que lo dice la NIA 700 revisada. Manifiesta el auditor que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Y como nosotros estamos en Colombia y usamos las NAGA, se tiene que decir que se usaron las NAGA, normas de auditoría de general aceptación, y las NIA, que vienen siendo parte de las NAI. Otra obligación, otro requerimiento, que es hacer referencia a la sección del informe de auditoría que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIA. O sea, más adelante hay una sección que establece las responsabilidades del auditor. Entonces, en el fundamento de la opinión se tiene que hacer referencia a esa sección. Obligatorio. Incluye también el auditor una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos aplicables de ética relativos a la auditoría, que son el Código de Ética de la Ley 43 y el Código de Ética de la IESMA. En este caso, como es una norma mundial, debe identificarse el país de origen de los requerimientos de ética, lo que estamos diciendo, la Ley 43 de 1990 y el Código de Ética de la IESMA. Se tiene que decir exactamente en el fundamento de la opinión, obligatorio. También se debe manifestar que el auditor considera que la evidencia de auditoría que obtuvo, porque eso fue todo el trabajo de auditoría que está establecido desde la NIA 500 en adelante, considera que esa evidencia ha sido suficiente y competente para poder opinar o para poder concluir. Obligatorio. También hay otra sección que es importantísima, que es la empresa en funcionamiento. El auditor debe informar de acuerdo con la NIA 770 revisada sobre todo lo que tiene que ver con la aplicación en forma adecuada y revelación adecuada de el principio o hipótesis fundamental de empresa en funcionamiento. Lo tiene que decir, es obligatorio. Cuestiones clave de auditoría. Este párrafo es aplicable solamente para estados financieros de empresas cotizadas, o sea, aquellas que tienen obligación pública de rendir cuentas, que están ubicadas en el grupo 1 en Colombia. Cuando dice la norma que en algún país el auditor esté obligado a comunicar esas cuestiones claves de auditoría, él debe aplicar entonces todo lo que se establece en la NIA 701, que es la que definió que hay que revelar cuestiones clave de auditoría. Que se entienda de que las cuestiones claves de auditoría no son en modo alguno una opinión modificada, no, es algo especial para ciertas empresas, no es para todas. Además, el auditor puede hacerlo voluntariamente si quiere. Ahora bien, otra sección obligatoria, responsabilidades en relación con los estados financieros. ¿Pero de quién? Es la responsabilidad que tienen la dirección y los responsables del gobierno de la entidad. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Y recordemos de que la NIA 200 establece algo que se llama la premisa. Eso que dice la premisa es lo que debe establecerse también en el informe del auditor. Él debe decir cuáles son las responsabilidades que tiene la dirección y en el caso de los responsables del gobierno de la entidad o gobierno corporativo. Y él tiene que decirlo de acuerdo a lo que él le pidió en las manifestaciones escritas cuando hizo la premisa. O sea, se vuelve a repetir aquí. Otra sección describirá, bueno, esta sección, la misma, porque es la responsabilidad es de quién es el responsable de los estados financieros, etcétera, etcétera, y sobre el control interno. Entonces tienen que decir que la dirección y los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la preparación de los estados financieros de acuerdo al marco. Y también son responsables del control interno que busca que esa información sea de calidad y que ese marco, ese control interno evita que los estados financieros estén
tengan incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Esa es una obligación que se tiene por parte de la dirección y él la tiene que decir en su informe. También tiene que decir en su informe sobre la responsabilidad que tiene la entidad, o sea, los encargados del gobierno de la entidad y los responsables del gobierno de la entidad en valorar la capacidad que tiene la empresa de continuar como empresa en funcionamiento. Eso es lo que se estableció en la NIA 570 revisada. Esa explicación de la responsabilidad de la dirección incluye una descripción de las circunstancias en que es adecuadamente usado el principio contable o hipótesis fundamental de la empresa en funcionamiento. Esta sección también identifica los responsables de la supervisión del proceso, o sea, hay una dirección que es la encargada de ejecutar y hay una responsable del gobierno de la entidad que supervisan a la dirección. Entonces, ese se va a referir en el título, cuando es el caso, los responsables del gobierno de la entidad, o lo que diga en el respectivo país. Entonces se dice responsabilidades de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad con relación a los estados financieros. Así se debe decir, se debe titular la sección. Cuando los estados financieros son preparados en conformidad de un marco de imagen FLEN, que es el caso de nosotros, la descripción del informe de auditoría de la responsabilidad debe referir a la preparación y presentación fiel de los estados financieros. Así debe establecerse en el informe de auditoría con ese nombre. O otra frase muy equivalente, que es a la preparación de estados financieros que expresen la imagen fiel según lo que se considere de acuerdo al auditor, pero tienen que llevar eso porque se tiene que acentuar la presentación fiel, porque es una imagen fiel lo que se está mostrando, es un marco de imagen fiel. Ahora bien, una sección que es la más larga del informe, la más grande, son las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Entonces, esa sección se llama responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, viene a continuación de las responsabilidades de la dirección. Es obligatorio en esta sección de que manifieste que cuáles son los objetivos del auditor. Obtener una seguridad razonable si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error, NIA 200. Emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del auditor sobre ese aspecto, NIA 200. Debe también manifestar que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada conformidad a las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. O sea, eso es obligatorio que se coloque dentro de las responsabilidades del auditor. Debe manifestar que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y alternativamente debe describir si se consideran materiales individualmente o en forma agregada. Puede preverse en forma razonable de que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Ese es el concepto de materialidad, importancia relativa. Debe también proporcionar una definición o una descripción de la importancia relativa de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Entonces eso es obligatorio que vaya en el informe, no se puede eliminar, se tiene que poner en el informe. En la sección de responsabilidad del auditor también debe manifestarse que como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, el auditor debe aplicar su juicio profesional y mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Debe describir la auditoría indicando que las responsabilidades del auditor son identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error, NIA 315. Diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a estos riesgos, NIA 330. Obtener evidencia suficiente y adecuada de auditoría para que el auditor tenga una base para opinar, para concluir, NIA 500 y siguientes. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado en el caso de una incorrección material debida a error.
ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, que son fraude, y una ilusión al control interno. Esto debe ir dentro del informe obligatoriamente. Debe obtener, una responsabilidad del auditor es obtener conocimiento del control interno, que es responsabilidad de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad. ¿Y para qué? ¿Para qué obtiene conocimiento? Para diseñar los procedimientos de auditoría que él necesite de acuerdo a las circunstancias y poder obtener evidencia suficiente y adecuada. Pero no, y eso tiene que decirlo en el informe, no obtiene el conocimiento del control interno para expresar una opinión sobre si el control interno es o no efectivo. Eso es aseguramiento de la información, que es otra cosa, y nosotros estamos en normas internacionales de auditoría. Él lo usa para su propio objetivo, buscando sus propios objetivos. Si en un país, en cualquier país, que no es el caso nuestro, si se le obliga al auditor a expresar una opinión sobre la eficacia del control interno, pues obviamente tiene que no incluir eso de que no busca la finalidad de expresar una opinión. Eso se da por descontado. Y también es una responsabilidad del auditor evaluar si las políticas contables que aplicó la empresa son adecuadas y son razonables. También debe evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información que es revelada por la dirección en los estados financieros. Debe concluir sobre lo adecuado de la utilización por parte de la dirección de ese principio de empresa en funcionamiento. Miren, hay una sesión especial y vuelve y lo repite y vuelve otra vez y lo dice. Es tan importante. Y tiene una razón de ser, porque si el principio o hipótesis de empresa en funcionamiento no es verdadero, no se pueden aplicar el marco de imagen fiel, no se pueden. También él tiene que concluir si existe lo que llamamos incertidumbre material de parte de la dirección, que la tiene que revelar. Él tiene que estar revelado. Esta incertidumbre está revelada en los estados financieros, o él tiene que expresar si no están revelados en forma adecuada. La incertidumbre material existe para la empresa y el auditor lo que hace es evaluarla, y esa es una incertidumbre material sobre la continuidad de la empresa, tiene que hacerla expresar la dirección. Entonces, si eso no se da, pues ya sabemos que él tiene que acudir a la NIA 705 revisada, o sea, es una opinión modificada. Y también él debe expresar, dentro de esta sección, de que todas las conclusiones que él obtuvo fueron basadas en la evidencia que él allegó durante el examen de auditoría hasta la fecha del informe. Hasta la fecha del informe. Lo que pase después de la fecha del informe ya tiene otro tratamiento, pero él siempre tiene que decir que hasta la fecha del informe él encontró las evidencias suficientes y adecuadas. Cuando los estados financieros se preparan con un marco de imagen fiel, él debe evaluar y pronunciarse en su informe la presentación global de los estados financieros, la estructura, el contenido de los estados financieros y sus notas explicativas, y decir si los estados financieros representan fielmente las transacciones y hechos subyacentes de tal forma que logren lo que se busca, que es la imagen fiel de la empresa, de los estados financieros que la empresa emite. En el caso de los grupos, cuando hay grupos financieros, entonces se aplica la NIA 600 y debe describir esas responsabilidades que el auditor tiene en una auditoría del grupo, que vienen siendo los mismos, pero tiene que referirse a el grupo financiero
y que el auditor es responsable de la dirección, supervisión y realización de la auditoría en el grupo, que el auditor es el único responsable de la opinión del auditor. Eso es aplicando la NIA 600, es forma específica. Si es un grupo tiene que decirse, si no es un grupo esto se omite. También esta sección, que como dijimos es la más larga, él debe manifestar que el auditor se comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance, el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier otra deficiencia significativa que él encuentre en el control interno y que haya sido establecida durante el desarrollo de la auditoría. Para el caso de las auditorías de estados financieros de entidades del Grupo 1, él debe manifestar que el auditor proporcionó a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que ha cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y con mayor razón con las normas internacionales de independencia que establece el Código de Ética Internacional para Profesionales de la Contabilidad 2018. Y también él se comunica con ellos a través de todas las relaciones y cuestiones que puedan esperarse razonablemente que afecten la independencia del auditor y, en su caso, cuáles fueron las contras, o sea, las salvaguardas que él estableció para ese caso. En todo caso, se tiene que definir claramente que el auditor es independiente y está trabajando para que esa independencia se mantenga. Cuando son entidades cotizadas y otras entidades que se comunican las cuestiones claves de auditoría que ya dijimos están en la NIA 701, él debe indicar que esas cuestiones que él revela en el informe se han comunicado a los responsables del gobierno de la entidad y él determina las que él considera que son más significativas para el periodo actual y que son cuestiones claves de auditoría. Además, solamente que en el caso de algún país en el cual las disposiciones de ese país prohíban revelar en forma pública estas cuestiones, esta no se debe comunicar en el informe de auditoría, pero siempre es enfocado hacia las entidades que son cotizadas. Ahora sí, ¿dónde deben ir ubicadas la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros? Ese es un caso que, como es tan largo, un informe de auditoría de estados financieros es sumamente largo. Entonces, la NIA 700 revisada establece que esta descripción de responsabilidades puede ser incluida en el cuerpo del informe como una sección, tal como lo estamos estableciendo, según la NIA 700 revisada. Puede también hacerse como un anexo del informe, que sería la forma más adecuada, ver anexo, porque todas esas responsabilidades ocupan bastante espacio en el informe y que cansa a los lectores del mismo. Entonces, el informe de auditoría, responsabilidades del auditor frente a los estados financieros, dice, son responsabilidades tal, y cita 2 o 3 y dice, y las demás ver el anexo para que quede mucho más manejable el informe. También contempla la posibilidad de que se haga referencia a esas, porque las responsabilidades son iguales para todos los países, que en ciertos países las entidades de control de las sociedades, de las empresas, tienen una página web donde publican las responsabilidades de una auditoría, de un auditor en una auditoría de estado financiero histórico. Entonces ahí se puede hacer una referencia a el link al sitio web donde ellas están. Esas son las posibilidades que establece la NIA 700 para que él puede usar. Por supuesto que si lo que está publicado en la web debe ser coherente con la NIA 700 revisado, no se puede hacer referencia a ella. Ahora bien, hay otra sección que se llama Otras responsabilidades de información, que esa no es para todos los países. El auditor, si en el informe él cumple con otras responsabilidades de información, además de las responsabilidades que se establecen en la NIA,
Estas deben ser tratadas en una sección separada que se llama Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios si el país lo exige. No es el caso de la revisoría fiscal, por favor. Hay gente que entiende que esto es como la revisoría. La revisoría fiscal tiene unos requerimientos legales y reglamentarios, pero estamos hablando de la auditoría de estados financieros históricos, no de revisoría fiscal. No de revisoría fiscal. La revisoría fiscal tiene un informe distinto. Y no es esta sección la que se está refiriendo, porque hay algunos que lo entienden así. O cualquier otro. Entonces, las responsabilidades, si las responsabilidades que establece la ley del país son las mismas que se trataron, pues se incluyen en las mismas responsabilidades del revisor, del auditor de estados financieros históricos en la sección respectiva. Entonces, si el informe de auditoría incluye esas otras responsabilidades para el país que lo exija, el informe debe diferenciar las otras responsabilidades de las que establece la NIA 700. Hay que separarla, si es el caso. Si el informe de auditoría va a tener otras informaciones, otra responsabilidad de información, los requerimientos que están obligatorios por la NIA 700 revisada se van a incluir en una sección que se titula Informe de auditoría sobre los estados financieros. El informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios debe figurar a continuación del informe de auditoría sobre los estados financieros. O sea, separarlos. Lo que se busca con la NIA 700 en este requerimiento es que se separe en el caso de los países que exijan esa responsabilidad de información, que no es el caso de nuestro país. Entre los requerimientos está que se establezca el nombre del socio del encargo. Porque si es una firma de auditores, la firma de auditores tiene un representante legal y ese representante legal es el que va a firmar el informe, pero él no hizo la auditoría, el que lo hizo fue el socio del encargo, el que dirigió. Entonces tiene que incluirse obligatoriamente el nombre del socio del encargo para establecer la responsabilidad de quién es el que está respondiendo. Por supuesto que la firma también responde. Ahora sí, el informe del auditor debe estar firmado por el socio del encargo y por el representante legal de la firma. Otra obligación, debe llevar una dirección del auditor para efectos de localizar a quien está respondiendo por ese informe y debe, pues obviamente, estar en el país respectivo. Fecha del informe de auditoría, muy importante, y hemos tratado varias veces esto dentro del informe de auditoría y dentro de otras NIAs. La fecha del informe de auditoría no será anterior a la fecha en que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión sobre los estados financieros, incluida la evidencia de que todos los estados financieros que comprenden están incluidos allí y que han sido preparados y tienen sus respectivas notas explicativas. Los 5 estados financieros, que dan el conjunto completo de estados financieros para los que aplican la NIC completa. Las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad sobre esos dichos estados financieros. La premisa, o sea, las responsabilidades de la dirección y responsables de el gobierno de la entidad. Ahora bien, cuando hay un informe que está establecido para algún país de acuerdo a disposiciones legales y reglamentarias, en este caso, si se impone, este es un formato de la NIA 700 revisada, pero si hay alguno que se le hable se le dice a usted como auditor debe obligatoriamente hacerlo así, él solamente se referirá a la NIA 700 revisada si se incluye los elementos establecidos por la NIA 700 revisada como mínimo, o sea, si la estructura de ese informe obligatorio se permite incluir la estructura de la NIA 700 revisada, él puede decir que la usó. Cuando hay casos, que ese sí es el caso de nosotros los colombianos, que existen un informe de auditoría
con unas normas internacionales de auditoría y unas normas nacionales. En este caso las normas nacionales son las NAGA. ¿Qué pasa? Él tiene que hacer referencia a las normas de auditoría de general aceptación vigentes en Colombia y las normas internacionales de auditoría que están establecidas también por la IFAC. En este caso se refiere a las dos, no se pueden omitir, muchos colegas lo omiten. ¿Cuándo sería para considerar? Yo no tengo que referirme a las NAGA si no hay conflicto entre las normas nacionales y las normas de auditoría y que puedan llevar al auditor a que se tenga que formar una opinión distinta a las establecidas por las NIA, etcétera. Entonces yo no considero que no hay ningún tipo de conflicto porque las NAGA son lo general y las NIA son los específicos en Colombia. Cuando el informe incluye como mínimo los elementos que establece la NIA 700, entonces él puede usar el formato que haya establecido las normas nacionales. Las normas nacionales nuestras, las NAGA, no nos establecen un formato tan exigente como este, o sea que se acomoda, no hay problema para que usemos NAGA y NIA, se tienen que usar las dos. Y se debe identificar obviamente normas de auditoría de general aceptación vigentes en Colombia. Cuando hay información adicional que se presenta con los estados financieros y esa no es exigida por el marco de información financiera aplicables, ¿qué debe hacer el auditor? Evaluar, según su juicio profesional, si esa información adicional es parte integrante de los estados financieros debido a su naturaleza o forma de presentación. Cuando son parte integrante de los estados financieros, la información adicional estará cubierta por la opinión del auditor. Si la información adicional no requerida por el marco de información no se considera parte integrante de los estados financieros, él debe evaluar si esa información se presenta de un modo que diferencie claro y suficientemente de los estados financieros auditados. Si este no es el caso, el auditor debe solicitar a la dirección que modifique el modo de la información adicional no auditada se presenta, cómo se presenta y que la modifique. Si la dirección se rehúsa a hacerlo, el auditor debe identificar esa información adicional no auditada y explicar en su informe que dicha información no ha sido auditada, aunque está en los estados financieros por esa exigencia.